monogénica, vamos a dar un repaso. Nosotros habíamos hablado que en la herencia monogénica necesitamos solamente y nada más que un gen afectado en una cromátida o en algún alelo donde ya pueda ser expresado. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ir un poquito a ver la expresión de la autosómica dominante puede ser tanto, como estaba aclarando acá hace rato la doctora, la compañera. Tenemos varias expresiones que ya estamos viendo, puede ser tanto asound y asound, y esa la más pura, la que sin duda luego se representa de forma muy brusca en la carga genética, mutado, ¿sí? Pero podemos tener también una asound y una asimia, que es prácticamente como un heterocigoto, ¿está? Entonces ahí tenemos lo que sería también una mutación. La asound en este caso va a reflejar el acto potencial que va a predominar sobre el otro, que es una carga normal, ¿está? Entonces la herencia monogénica referencia a la autosómica dominante, por más que tenga solamente una cromátida afecto, un gen ya bastó para que aparezca la patología. Ahora, si las dos luego están trastornadas o mutadas, va a ser peor la carga, pero también ya entra dentro de esa clasificación, ¿está? Y ahora, para recordar nada más, la autosómica recesiva va a ser la que netamente necesita de 2 asimias para presentarse la patología, ¿está? Bueno, entonces vamos a ir a ver por aquí a lo que dice la autosómica dominante. Tenemos entonces todo lo que le había dicho. La herencia monogénica autosómica dominante van a ser aquellas que están causadas por una sola mutación de un gen, ya es suficiente, que va a estar ubicado en un cromosoma autosómico que sería no sexual, o sea que no va a predominar en ningún sexo. Cuando caen en autosómicas puede ser tanto mujeres como también en hombres, ¿está? Entonces ahí, una sola copia del alelo mutado es suficiente para causar las enfermedades. ¿Dónde era que estos se iban a mutar? Puede ser desde sus bases nitrogenadas, ¿está? Entonces ahí sería nuestro problema. La característica de las autosómicas dominantes, entonces, justamente tenemos aquí que afecta por igual a hombres y mujeres, porque está en las justamente autosómicas. ¿No te llevo también el slide? Ainda não? Chama de concílio. Completo. Concílio do Diego. Tem que chorar. Tem também. Tudo. Porque el último día antes de ¿verdad? Bueno, en un solo alelo mutado suficiente para manifestar la enfermedad, si la otra característica puede salir en cita, ¿verdad? Después la transmisión vertical puede verse un afectado en cada generación, o sea que vamos a poner una situación, justamente lo que estamos diciendo, depende de la carga de mamá o de papá. A veces no aparece en el primer producto, si en los primeros descendientes no aparece porque hubo una mezcla y quedó como heterocigotos y no se presenta, ¿ah? Después, cuando esos productos que llevan como portadores, vamos a decir, de la carga, se juntan con alguien que sí tiene justamente también un alelo afectado, entonces ahí recién se presenta allá bien abajo, ¿tá? Entonces esta es la característica siempre, es que los padres presentan primero y allá abajo caso que se junte con alguien que está con la patología recién va a presentar. Pero vamos a ponerle la dicha que los hijos no se junten con alguien que está afecto, entonces nunca va a presentarse esa patología, va a quedar como portador. Pero eso no quiere decir que va a aparecer clínica ni rasgo, ¿tá? Bueno, entonces en eso decía. Y el riesgo de transmisión justamente puede ser, depende de la mezcla, puede ser un 50% de los hijos y 50% puede que
só vi ¿tá? quando Puede ser ele 2 horas da manhã. totalmente Ele sano. tá conversando com ela. Por ejemplo, si Aí es depois falei, eu una vou dormir, que eu tô salvación y una cansada. Eu falei, não vou acordar não. Mandei mensagem pro professor, falei assim, eu não vou de manhã. Se der, eu vou à tarde. Falei, se der também. ¿tá? Bora um mês, vai ser. Después, Eu vou fazer unha de tarde, vou lo arrumar que moto, son então não los sei se hijos, não justamente, sei se vai dar tempo. en sano no transmiten nada porque ellos no tienen ninguna carga. Sus dos alelos están normales, como decimos en la parte de las mutaciones. ¿Tá? Entonces ya, por más que se mezcle con otra persona que está sana, va a salir sano. No hay ninguna carga perjudicada. ¿Tá? Entonces dentro ya nosotros tenemos esta, incluso hay muchísimo en el libro, muchísimo. Y da uno leerlo porque cada cosa es tan curioso. Pero las más conocidas son estas: la hipercolesterolemia familiar, ya tenemos también la enfermedad Huntington, ¿sí? También tenemos la neurofibromatosis tipo 1, también tenemos el síndrome de Marfan y la acondroplasia. Que es famoso, nosotros conocemos como enanismo, ¿tá? Es el famoso, por eso le pongo. Este síndrome de Marfan también es muy característico como la neurofibromatosis, incluso se ve hoy presente muchas patologías. ¿Tá? Y la hipercolesterolemia está en primer lugar ante estas. La incidencia es mayor. Vamos a ver un poquito. Nada assim. Aqui. Tu fuma chega assim, nossa. Ahí en el concepto de hipercolesterolemia familiar, entonces tenemos un trastorno genético autosómico dominante y va a causar niveles elevados de ese colesterol LDL. ¿tá? Entonces cuando tenemos eso es como si fuera que la parte metabólica, ya no, la parte de fisiología, ella no degrada, hay un proceso en donde no deja de degradar y esta lipoproteína de baja densidad desde el nacimiento tiene una mala funcionalidad, lo que incrementa ese riesgo incluso de la parte cardiovascular, ya que la LDL justamente colecciona como si fueran unas placas, ¿sí? Y si cae en el sector errado, ahí puede dar lo que sería ese riesgo cardiovascular, un proceso isquémico, y si hay un proceso isquémico, puede llegar a un proceso necrótico y el corazón, el miocardio, pasa por el proceso de infarto. ¿Se entiende lo que expliqué? ¿Qué sería un proceso de isquemia? ¿Y por qué entonces se va a dar por ese LDL? Vai reduzir o movimento dos vasos. ¿De dónde se va a coleccionar ella? Onde é que ela vai se concentrar? Abaixo do endotélio, né? Enseñarían fisiología, ¿verdad? Ela fica abaixo do endotélio. ¿Y cómo Robson sabe? Onde é isso? No es nada, sí, ¿cómo está? ¿Cómo? Ya dieron, ya, ¿verdad? Ya dieron, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es ya el rostro de él, ya, ¿verdad? Vamos a ponerle que esta es la arteria. Esta es la arteria de nuestro corazón, ¿sí? Nuestra área cardíaca, o puede ser en todos esos lugarcitos, ¿tá? Recuérdense que la parte de la arteria, ella posee capas, ¿sí? ¿Cuáles eran las capas? Hace feo la capa. Túnica íntima, túnica média. Chegou na cistologista, aí chamar ¿Qué? Histologista. Me emocioné de un Oi? Aquí, impressa. esta que está más en medio, ¿cuál sería? La túnica íntima, ¿verdad? ¿Cómo está compuesta la túnica íntima? Peraí. Peraí. Voy a cambiar escuchen, ¿sí? Chicos, escuchen. ¿Ya? Muy bien. Tá aqui, ó. Muy bien. Max, deixa louco. Não, tá aqui segurando o top. El tejido
tejido, o sea, Toma, la se você túnica quiser um lápis pra você, íntima toma. está compuesto Um lápis pra você por apontar também. Pra endotelio. você ficar com ele pra você escrever. Y el endotelio era exactamente esto que veis, justamente. Es un tejido epitelial plano. Pega pra você esse lápis. ¿Tá? Ele é bom. Luego por ella, por debajo, tenemos otra túnica. Ahí sí. Túnica media. Cuando hablamos de los, ahí se puede diferir el producto, el contenido. Ahora, si hablamos de grandes, grandes arterias, grandes vasos, van a estar compuestos por puede ser fibra elástica, después otro muscular. Me quedo con la muscular. Vamos a poner aquí a los miocitos, ¿verdad? Vamos a poner ahí, pero son muchas capas, son entre 2 a 3 capas ahí, son gruesas. Después la última capa, la túnica, la túnica. Es una túnica íntima, es una túnica externa, ¿verdad? Y ahí está por la adventicia, ¿está? Ahora, si ustedes me están diciendo súper bien, me están diciendo que esta patología justamente se colecciona en algún lado, ¿verdad? Ella pasa por un proceso interno que es justamente el flujo sanguíneo que tiene que pasar tranquilamente por el medio, por esta luz, ¿verdad? Pero ¿cómo ella consigue coleccionarse para transformarse a estas condiciones? Parecen unos nódulos, pero al perforar esos nódulos duros sale lo que sería el contenido graso. Entonces aquí, si me están diciendo que puede ocurrir una isquemia, o sea, si le estoy diciendo, mejor dicho, una isquemia, ella va a formar esta placa y va a modificar la parte interna y va a llegar menos flujo sanguíneo a la porción del miocardio del área cardíaca y va a dar lo que sería estos tipos de patología. ¿Sí? Consecutivamente ya está dañando el miocardio y el paciente llega a infartar, ¿tá? Pero a lo que me voy, ¿cómo llega hasta aquí adentro el proceso de colección de esa LDL? Eu acho que os macrófagos fagocito, né? Sí, exacto. E vai se acumulando. Sí, vamos a poner, nuestra sangre ya está, tiene que tener unos componentes tranquilos, pero ya está muy espesa por la LDL, ¿verdad? Eso hace de que la porción interna quede muy turbia y siempre vaya lesionando el endotelio de esa parte vascular, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza el juego. Consigue pasar a una capa imaginaria, vamos a decirle, por debajo del endotelio, en una capa subendotelial que ella crea. ¿Ya? Entonces la LDL viene aquí y hace la colección de grasas. Y ahí ella envía señalizaciones a otro tipo de células que ella llega. ¿Sí? Y ahí está uno de los macrófagos, por ejemplo. Gran importante si quieren arreglar la situación, pero no consiguen. Si la carga es mucho y crea lo que serían las células espumas cuando ya comienzan a fagocitar esa grasa coleccionada ahí por debajo de la capa del endotelio. ¿Tá? Entonces, ¿qué va pasando? También se entromete, comienza a señalizar a otras células, incluso hasta los miocitos de esa capa media también le señalizan. ¿Y qué hace? Comienza a crear una capa fibrótica, ¿tá? Y le deja súper dura, que deja estable a esa placa. Pero a veces, tantas veces va pasando esta formación hasta que cierra todo ese lumen y no consigue, ahí está el proceso, no consigue pasar la cantidad de flujo sanguíneo y comienza a haber una isquemia, ese flujo sanguíneo que tenía que pasar normalmente a la parte miocárdica para irrigar. ¿Tá? Entonces ahí es donde puede ocurrir esta parte de enfermedades cardiovasculares precoces, incluso ya desde pequeño. ¿Tá?
lo que sería la hipercolesterolemia homocigota, que va a ser más raro incluso, y la cantidad de frecuencia entre ellas nosotros tenemos que la primera es la más común, pero la segunda es la más grave. ¿Cómo será que sería este proceso? La homocigota sería ese asado, y esta aquí sería asado y así. Entonces, solamente con un defecto, mutación en un alelo ya es grande para el organismo, igual se va a presentar la patología. Porque desde chiquitito ella va haciendo esa colección, ese proceso de LLL, ¿sí? Y llega sí o sí a este punto. En primer lugar, tipo las características, va a haber un nivel elevado, o sea, es jovencito, es un niño todavía, y en los estudios ya sale lo que sería ese control de colesteroles aumentado. Y después tenemos la presencia de xantomas tendinosos, incluso puede ser ahí, pues en los codos, rodillas, en el tendón de Aquiles incluso, o incluso en los depósitos como grasa en el área de la pálpebra, ya sea superior o inferior. O sea que nosotros podemos ver, en este no es tan exagerada nuestra lámina, pero ella presenta lo que serían unas manchas color blanquecinas, incluso a veces naranjado, y parece todo como unos quistes, ¿sí? Y puede estar súper coleccionada en el área de la pálpebra. Como también así podemos tener hacia la parte de los talones, incluso hasta las palmas. Miren, una manita infantil para una mano pequeña de un niño, incluso nosotros ya vemos que hay gran colección en la parte de las articulaciones. Essas características que está mostrando nas fotos são da mais comum ou da mais grave? De ambas. De ambas. Ambas. ¿Por qué? La patología no difiere, solamente acá te está diciendo que una carga es más grande que la otra. Pero la incidencia que te aparezca, lo más normal es que te aparezca esta que está. Pero ahora, ¿por qué en estas regiones ya aparece? En la pálpebra, ya sea en las articulaciones, o ya sea incluso